Pensaba que iba en segundo lugar, pero pasé el primero. Entonces, me, me, me parece importantísima esta oportunidad. ¿Sí? ¿Se escucha? Más o menos, pero a ver si seguí todo. Sí. ¿Ahí se escucha mejor o no? Ahí se escucha mejor, sí, sí. Bien. Sí, yo escuchaba también ruido por eso. Como les decía, agradezco a la Fundación ALEM esta oportunidad. Me parece que es importantísimo que los y las radicales nos nucleemos y estemos pensando en ciertos temas que son importantísimos para la educación en general y para la educación universitaria en particular. Me parece que el eje nuestro es un eje que hoy tiene toda la mirada de la universidad, es el sistema universitario, la organización y la coordinación del gobierno, la autonomía y la autarquía, que seguramente vamos a compartir que tiene amenazas. Creo que este es el momento de plantearnos a su vez interrogantes para ver cuál es la educación universitaria que se viene, mirando el contexto de la pandemia y mirando el futuro que tiene que tener la universidad. Creo que este espacio es enriquecedor, es un espacio importante para escuchar las voces de todos y de todas las radicales que aspiramos a contribuir en este sentido. Y me habían planteado que hablara un poco del sistema de coordinación, de la coordinación del sistema de educación superior, de órganos y mecanismos de coordinación del sistema, que lo presentara, de cómo funciona y cómo deberían hacerlo. Creo que justamente esto implica plantear interrogantes y me parece que yo, que no solamente estoy haciendo esta introducción, me plantearía otros interrogantes. Me plantearía si los interrogantes tienen que ser, si los órganos que existen son los que tienen que seguir existiendo, si tienen que estar compuestos de la misma manera que están compuestos hoy, si realmente están cumpliendo la función para la que fueron creados por una ley que por ahí seguramente muchos vamos a compartir, no es mucho de nuestro agrado, como la Ley de Educación Superior. Me parece que tenemos que pensar si para las universidades es bueno que el Consejo y el SIN y el Consejo sigan funcionando de esta manera, si tienen que tener nuevas atribuciones, si tienen que tener nuevas composiciones. Me parece que esos son interrogantes. Y yo seguramente, como una cuestión de parecer y de alguna cuestión que he visto, creo que hoy por hoy, en la situación que estamos en general desde el gobierno nacional, no sé si se está dando la participación suficiente a estos órganos y si estos órganos están influyendo lo suficiente en marcar políticas como deberían, en marcar situaciones, o por ahí, como planteaba el documento disparador a veces, el gobierno nacional se está ocupando de intentar favorecer a determinadas universidades en detrimento de otras, o de hacer mala política respecto del manejo de las universidades. Creo que falta en el gobierno nacional una visión estratégica de la educación en general y de la educación universitaria en particular, y creo que si le damos a estos órganos un mayor protagonismo y un protagonismo real y atribuciones reales, por eso digo, hay que pensar si tienen que ser los mismos, otros, sus composiciones y sus atribuciones, es lo que creo que tenemos que pensar entre todos y todas, y tener la claridad para el caso que venga alguna modificación de esta ley, como se plantea probablemente, el radicalismo tenga una visión clara de qué es lo que quiere, cómo lo quiere y para qué lo quiere. Y creo que todo eso es lo que hoy nos vamos a intentar contestar
con la contribución de las voces de todos y de todas. Yo sí, no sé si, Emilia, ¿quién tiene que seguirte? Bárbaro. Todos. Dale, gracias. Bueno, después en nuestro siguiente, ahí está. Nuestro siguiente expositor de esta pequeña introducción, porque la idea es que sea todo breve y podamos escucharnos, tenemos a Andrés Lombardi, que fue gerente general del Instituto de Juegos y Casinos de la provincia, fue también secretario general del Comité Provincia de Mendoza del UCR durante unos importantes años y actualmente es legislador provincial. También es graduado, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias, Emi. Muy buenos días a todos. Primero le pido disculpas porque me tengo que retirar en unos minutos. Estamos con la visita de los ministros en defensa del presupuesto 2021 de la provincia. Pero lo mismo quería estar acá para dejar por ahí un par de ideas medias polémicas para entrar un poco más en calor. Me parece importante y las quiero dejar. Entiendo que este es un espacio de confianza en donde somos todos reformistas y que estamos pensando en la universidad que viene, ¿no? Lo primero es, me preocupa que el kirchnerismo, que es quien está gobernando el país, avance con una nueva ley de educación superior. Me preocupa por la orientación que puede tener ese proyecto de ley de educación superior. El kirchnerismo, que es el que ha tomado la agenda pública del gobierno nacional, ha mostrado lo peor de ellos, y creo que las ven a las universidades más que espacio de debate y de formación de futuros profesionales y de pensar el país, lo ven más como espacio de poder, sin importarles cuál es el resultado de eso. Simplemente ellos tratan de acumular poder y así lo están demostrando con la forma que actúan sobre las provincias, con las formas que actúan sobre el sector privado, sobre la forma que actúan sobre los distintos sectores y actores de la sociedad. Entonces, ojo con esto del kirchnerismo. Es probable que nos vendan el discurso que van a garantizar la autonomía, pero escondido atrás de ello deben venir mecanismos que van a hacer que las universidades terminen arrastradas atrás del poder central. Lo hacen con los gobiernos, con lo cual con mucha más razón lo van a hacer sobre las universidades. Pero también tenemos que ser críticos en este manejo de las universidades con su autonomía, y esto es algo que creo que presentándolo de una forma correcta, tenemos que darnos el debate de cómo hemos administrado esta autonomía, y que en muchos casos las universidades han servido más como refugios y no han estado a la altura en el manejo de esas autonomías. Creo que pensarlo en buenos términos y bien planteado, deberíamos tener criterios claros, rectores que las universidades deberían utilizar. Digo, en el marco de la autonomía no podemos justificar ineficiencias del sistema, ineficiencias de su manejo presupuestario, ineficiencias en el desarrollo de sus planes académicos, ineficiencias en sus políticas de extensión, ineficiencias en sus políticas de investigación. Creo que en eso tenemos que hacer una autocrítica que nos compete a todos, porque también me siento parte de la gestión. Actualmente soy consejero directivo por los graduados en mi facultad. La verdad que he hecho un recorrido bastante importante en mi rol de estudiante, en el rol de graduado, pero también tenemos que pensar eso, cuál es la universidad que nosotros proyectamos, y la verdad que esa autonomía ha servido muchas veces para esconder situaciones que en el debate interno nosotros tenemos que plantear. El kirchnerismo puede ver las universidades como espacios de poder, en el mejor de los casos, que es lo que yo mencionaba recién, y probablemente
lo vean como una caja más de la política. Y creo que ese es el otro riesgo que se corre con esta ley de educación superior. Nos van a vender el discurso, nos van a vender el relato, como han hecho con los derechos humanos, que nada tiene que ver con los derechos humanos que tanto hemos defendido nosotros, para transformarlo en una casta que lo único que pretende es hacer caja, y han destruido los derechos humanos, han destruido las organizaciones que representaban a los derechos humanos, las han destruido en términos de legitimidad social que tenían. Ustedes recuerden cuál era la legitimidad que teníamos en el gobierno de Alfonsín, de abuelas y madres de Plaza de Mayo, y cuál es la legitimidad social que tienen hoy esas organizaciones en la sociedad. Veo ese riesgo, pero también advierto que este sistema de funcionamiento ha llevado a una especie de docentismo adentro de las universidades, la composición de los órganos, el poder que tiene el claustro docente, con los mínimos que estableció la Ley de Educación Superior, ha generado un docentismo en donde la gestión de las universidades están supeditadas a lo que determina ese claustro. Y muchos de nosotros hemos formado parte de reforma de planes de estudio, y más allá de actualizar alguna materia, los contenidos de alguna materia, hemos pensado muchas veces en las cátedras que desaparecen producto de un plan de estudio. Y la sociedad ha cambiado mucho, y a veces esos docentes deberían tener una opción de actualizarse, de cambiar los contenidos que están dando, pero muchas veces han quedado en desuso esos contenidos, y no sirve la actualización de por un libro más nuevo, hay que pensarlo en otros términos. Hay ejemplos de sobra de cómo la tecnología ha avanzado sobre los campos profesionales, ya no es necesario tener tantos contadores, tantos abogados. Sí necesita la Argentina mucho más médicos, personal de la salud y mucho más ingenieros. Y en esa autonomía las universidades tienen que ver políticas activas que evidentemente no alcanzan con becas becas superiores para aquellos que quieran estudiar ingeniería o quieran estudiar medicina. Hay que pensarlo también desde la oferta universitaria. Y entonces, ¿por qué no pensar alguna movilidad? Y quiero poner un ejemplo propio de mi facultad, para no herir susceptibilidades, y quiero ser concreto. La Facultad de Ciencias Económicas, la carrera que más graduados tiene es de contador, y en la cual invierte la mayor parte de su presupuesto. Pero la verdad que la Argentina, Mendoza, ya no necesita tantos contadores. Tiene una carrera de logística incipiente, y con el riesgo de quedarse sin presupuesto para eso. Entonces, ¿por qué no pensar que hay que disminuir la oferta académica en contador, porque de hecho la están cubriendo también muchas universidades privadas, y aumentar propuestas como la carrera de logística, que es una carrera que tiene futuro y que es pensada en lo que viene? Así que yo creo en eso, creo que los mecanismos de evaluación institucionales que quedaron fijados, y en su momento en la discusión de la Ley de Educación Superior lo planteamos, tienen que tener representación de los otros claustros. Reconozco que la participación de los graduados, y me hago cargo de esto, muchas veces no es tan profunda como lo que se necesita, pero también creo que se puede aportar desde distintos lugares, y que todos deberíamos estar dispuestos a hacer este esfuerzo. Nada, agradecerles nuevamente, pedirles mil disculpas porque estamos con las visitas de los ministros, pero quería dejar estas 2 o 3 ideas para que pudiéramos avanzar. Bueno, bárbaro, gracias, Peti. Santi, no sé si vos querés hacer alguna breve participación ahora, y después sigue la Mari Castilla, que iba a comentar unas cuestiones del sistema. Bueno, dale, aprovecho y para ser breve, ¿qué tal? Buen día para todos y todas. Gracias a la Fundación ALEM y a la Mesa Nacional de Franja Morada por organizar estos espacios de debate, y para plantear algunos disparadores y algunas situaciones concretas que se han ido dando a lo largo de este año, porque, bueno, justamente estamos hablando de qué está pasando con la autonomía universitaria, cuáles son las amenazas a las cuales se está enfrentando. Debemos recordar que a principio de la gestión de este gobierno, lo primero que se hizo fue suspender
la ley de presupuesto que se había sancionado, y por ende se hablaba de que se iba a aprobar una nueva en futuras negociaciones en base a futuras negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Todos y todas recordarán que en febrero, marzo de este año, esa situación puntualmente en nuestra universidad nos tuvo alarmados y alarmadas, porque no sabíamos qué iba a pasar con la universidad, no sabíamos cómo iban a venir los fondos, y sobre todas las cosas porque sabíamos que era lo que se escondía detrás de esto, que era algo que veníamos denunciando desde ese momento y que ha sido política común en cada uno de los gobiernos kirchneristas. El tema del manejo discrecional de los fondos, y que se vio plasmado en el Congreso de la Nación cuando entró el proyecto de ampliación presupuestaria sin una distribución de unidad académica, de facultad por facultad, como solía hacerse. Puntualmente en nuestra universidad, durante el último año, el presupuesto del 2019, que no es hablar de presupuesto, sino que para hablar de autonomía tenemos que hablar necesariamente de cuánto se le destina a cada universidad. Para ponerlo en números, nuestra universidad contaba con el 4%, hoy está en el 3,75, 3,90, algo que evidentemente tiene que ver con esta política kirchnerista de distribuir los recursos de manera discrecional, beneficiando a las universidades amigas en desmedro de aquellas que por ahí no se identifican con el color político con ellos. Y esto de qué viene de la mano, justamente de lo que decía anteriormente Andrés. El kirchnerismo ve a las universidades como un bastión, como una caja para hacer política territorial, y no como centros, no como instituciones que aportan a la pluralidad política, ideológica, a la libertad del pensamiento, a la investigación, a la docencia y a la extensión, como sí hacemos desde el sector reformista. También hay que traer a consideración antecedentes viejos, y que por ahí esto nos toca como estudiantes, de cuando se intentó paralelear el movimiento estudiantil a través de la creación de una FUA paralela a la FUA kirchnerista, con todo el aval del kirchnerismo en ese momento. Entonces yo espero que de estas comisiones surjan no solamente puestas en común en cuanto a catarsis o un diagnóstico de la situación, sino que también pensemos estrategias para poder pararnos de frente a este gobierno que sabemos que desprecia la autonomía universitaria desde su génesis ideológica, y que va a venir por las universidades para coaptarlas. También no olvidar todos los embates que ha sufrido la universidad pública, que no vienen necesariamente del poder político, sino también de los poderes económicos e incluso comunicacionales. ¿Cuántas veces en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo hemos debatido que constantemente a través de los medios de comunicación hay noticias que difaman, que ensucian el nombre de la universidad, sobre todo apuntando hacia su calidad, hacia la excelencia, hacia estándares que nada tienen que ver con lo que se busca en la universidad? Entonces, creo que es importante que como reformistas estemos diseñando estrategias que nos permitan afrontar estos futuros años que le queda al gobierno kirchnerista, para proteger algo tan importante como son las universidades, pero sobre todo el pensamiento crítico de las universidades, el pensamiento académico que buscamos en ellas, la pertinencia social de las mismas, y para poder seguir viendo a la educación como una herramienta de cambio y no como un mero instrumento de poder político, como ha demostrado el kirchnerismo en estos últimos tiempos, que es como asimila a la universidad. Así que, bueno, espero que en base a esos ejes podamos ir definiendo estrategias para el futuro. Bien. Bueno, ahora vamos a escuchar a Mariana Castilla, que es secretaria académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Además ha sido funcionaria importante en nuestra universidad, y si alguno quiere ir hablando, anotándose por el chat por si quiere tomar la palabra, ya voy haciendo una listita. Mari, ¿andas por ahí? Sí, me he quedado muy contenta con las exposiciones anteriores. Me parece que la región Cuyo Sur ha planteado temas absolutamente contundentes. Adhiero a lo que dice Santiago, que sean encuentros para que podamos escribir propuestas.
Yo he estado participando de los ejes de otras regiones, y algunas de las personas que se han referido a la universidad en otros ejes han dicho cosas que la verdad que a mí me impactan mucho, como que las universidades incomodamos, y no solo a los gobiernos que no son de nuestro color político. Incomodamos por nuestra autonomía, incomodamos porque tenemos universidades de diversos tamaños a lo largo y a lo ancho de nuestro país, porque las universidades son sistemas complejos, porque ahora, por ejemplo, les estoy proyectando una exposición que yo la uso mucho, que la preparó Paulo Falcón para diferentes instancias que tuvimos cuando él era director en la Secretaría de Políticas Universitarias, donde muchas veces quienes somos reformistas nos olvidamos que cuando hablamos de nivel superior, el nivel superior está compuesto por los institutos de educación superior de las jurisdicciones provinciales, que según las provincias tienen una lógica y una dimensión diferente, y además está conformado por nuestras universidades nacionales, con sus diferentes características, con sus diferentes títulos, con sus diferentes lógicas. Pensemos en las lógicas que tuvieron en nuestro país la creación de las universidades tecnológicas, en un momento de la Argentina donde se pensaron universidades para trabajadores, para trabajadoras, donde no se pensó con las universidades tecnológicas cualquier tipo de universidad, sino universidades para el desarrollo de la industria nacional, del pensamiento ligado hoy por hoy, y casi todos lo conocemos, a la ingeniería, donde conviven universidades nacionales, que les puedo mostrar en estas diapositivas, que la verdad que son diapositivas que hizo Paulo, que están muy, muy buenas, para que las tengamos en cuenta. La cantidad de instituciones universitarias al año 2016 que contabilizamos en la Argentina. Me parece que este grupo va a estar bueno para empezar a escribir, para empezar a redactar, y en lo personal, lo que siempre me ha preocupado y me ha ocupado, en este lugar se encuentra Mónica Marquina, que a ella le agradezco tanto todas las cosas que ha escrito sobre el sistema universitario y de la que yo me he ido nutriendo. Fíjense el sistema universitario argentino, todos los consejos que atraviesan y que rodean a una universidad. Y cuando digo atraviesan y rodean, porque es así, lo que estaba planteando Andrés Lombardi más temprano, que es la planificación del sistema universitario, está legislada en la Ley de Educación Superior con sus consejos regionales de planificación de la educación, donde en gobiernos peronistas, de la democracia a esta parte, de la promulgación de la ley a esta parte, siempre esos consejos de planificación regional estuvieron achatados, desinflados, sin funcionamiento, sin financiamiento, y con todas las dificultades que tuvo el último gobierno nacional, por lo menos de lo que conozco, del 2000 a esta parte, nunca los consejos regionales de la planificación funcionaron tan bien como en la gestión anterior, última, que tuvo nuestro país. En esos consejos se habló de lo que estaba proponiendo Andrés, de cruzar la matriz productiva con la oferta académica de la región, con la matrícula. Se hizo una publicación con total seriedad, que la pongo a disposición de este grupo, donde la coordinó Tania Tabela, donde trabajó Magalí Catino, donde trabajaron muchas personas que estábamos en esos consejos regionales. Lo que yo siento es que nosotros como reformistas nunca vamos a tener que estar más en situación de alerta para ver si esos consejos se vuelven a desinflar, si esos consejos no cumplen el rol que tienen que cumplir. No digo que el rol sea fácil, porque a las universidades nos ha costado muchísimo entendernos a nivel regional. Nosotros, cuando necesitamos una carrera en una región como la de Cuyo, somos pocas las personas que nos preguntamos si esas carreras se ofrecen en la Universidad Nacional de San Juan, si se ofrecen en la Universidad Nacional de San Luis, qué sentido tiene que nosotros
invirtamos recursos en una formación que a veces tiene poca matrícula, que nuestros estudiantes la podrían cursar dentro de la región de Cuyo. En eso debo decir como crítica que somos bastante egoístas al respecto. Ahí nomás queremos abrir carreras en nuestra provincia y si es posible en nuestra ciudad. Nos cuesta muchísimo pensarnos como región universitaria compuesta por nuestros institutos de educación superior y por nuestras universidades de gestión estatal y de gestión privada. Me parece lo último que quiero decir para que tengamos alguna dimensión con números específicos de estas últimas diapositivas, por lo menos que yo tengo, que tienen que ver con el crecimiento, la evolución de la cantidad de los nuevos inscriptos, estudiantes y egresados entre el 2007 y el 2016. Ustedes pueden ver en la pantalla, en estudiantes del 2007 al 2016, hay un 23,6% de crecimiento en ese periodo. En nuevos inscriptos tenemos un 35% de crecimiento en el periodo del 2007 al 2016, y en egresados, que es algo que a los medios de comunicación les encanta cada tanto retomar y tomar, la relación ingreso-egreso, y nosotros como reformistas que tenemos que estar siempre ahí con la pluma preparada para escribir en los medios locales o para tomar la palabra en algún medio local, el crecimiento entre el 2007 de egresados es del 44% entre el 2007 y el 2016. Repito, me parece que no tenemos que relajarnos, por el contrario, me parece que tenemos que estar como radicales y como el brazo universitario del radicalismo, que es de donde provengo, la Franja Morada, absolutamente en estado de alerta a lo que sucede con nuestro sistema universitario argentino, pero a la vez estar en alerta, y entiendo que cuando hablamos del futuro de nuestra universidad, yo no me imagino un futuro si no es con más inscritos, más egresados y más inclusión, que es el rol que debemos tener. También tenemos que pensar nuevas formas de organización del sistema universitario. Cuando digo nuevas formas es ¿por qué no pensar en formas que nos permitan efectivizar docentes en áreas, en departamentos? Esto permite una flexibilidad absoluta a la hora de proyectar y de pensar nuevas carreras, siempre respetando, por supuesto, los convenios colectivos de trabajo y lo que hacen a la estabilidad de nuestros docentes universitarios. Y también ser reformista creo que tiene que ver con que nosotros tenemos que estar a la vanguardia de estudiar y profundizar todo lo que tenga que ver con la gestión universitaria, para que podamos tener sistemas de gestión y de organización que no enuncien la palabra transparente, sino que hagan de la palabra de transparencia en la gestión, de la administración de los recursos y del orden de los presupuestos, una realidad, y eso se hace estudiando, innovando, compartiendo sistemas que han funcionado bien en otra parte. Así que quedo atenta a que puedan que podamos escucharnos a preguntas, y a la vez invito que está Mónica, que también le agradezco a Mario Gimeli. Mónica, también te agradezco muchísimo que estés acá un lunes, al igual que Mario y Emilio, porque sé que ustedes le están poniendo un laburo enorme, enorme a este congreso, y que están en alerta todo el tiempo para que todo el país estemos también en sintonía con los debates que tiene que tener la Unión Cívica Radical al respecto. Bien, ¿alguno o alguna quiere hacer algún aporte, alguna intervención? Sí, dale, Moni. Sí, bueno, no, yo solo quería agradecer a Mariana y a la región, realmente le han puesto un esfuerzo enorme, y solo para incorporar en el tema, para que quede un poco más en evidencia y darlos a la discusión para ustedes, quería un poco recuperar lo que había planteado Andrés, y también tomar lo que se había discutido en otra región, la bonaerense, cuando el rector de la UNOVA habló de el intento del kirchnerismo de jibarizar los gobiernos universitarios. Me parece que esto es también algo que tenemos que incorporar a la discusión, y con esto él hace referencia en esta idea, ¿no?, de pensar una universidad no reformista, tutelar,
un poco entre comillas representativa del pueblo, el proyecto kirchnerista está planteando o está pensando que los gobiernos universitarios de todo el país deberían incorporar representaciones de otros sectores que no son universitarios. Digo, organizaciones sociales, gremios, etcétera, etcétera. Me parece que esto es importante tenerlo en cuenta y anticiparlo y que se vea reflejado en las discusiones, porque aquí, más allá de lo que uno pueda o no estar de acuerdo, creo que la mejor forma de defender esto es plantear que estas son decisiones de las autonomías universitarias, que de ninguna manera esto puede estar en una ley, y en todo caso cada universidad, por constitución y por el marco legal, es la que tiene la autonomía de decidir cómo quiere gobernarse. Por supuesto que nosotros como reformistas de ninguna manera creemos que los mejores representantes son los representantes de los claustros, ¿sí? Esta es nuestra identidad, pero el riesgo es que esto se plantea además de manera homogénea en un marco legal general, y que, bueno, saber diferenciar las instancias, creo que nosotros esto tenemos que ser muy firmes, y que implica, por ejemplo, también decidir si queremos gobierno directo, indirecto. Digo, hay muchísimas cosas que uno puede estar o no a favor, y que creo que se podrían dar discusiones en nuestros espacios, pero son decisiones del gobierno universitario que deben quedar en manos de las instituciones. Entonces, ante este embate que, si ustedes ven en los cabildos abiertos, está muy presente, como también que los no docentes formen parte de la CONEAU y de otros ámbitos, digo, es una forma, como bien dice Tamarit, de jibarizar, ¿no?, el gobierno universitario, y esto es un riesgo muy importante. Me parece que tenerlo en cuenta en la agenda para la discusión que ustedes se den, debería ser, tener un lugar importante este tema. Gracias. Bien. Hermes, de la UTN San Rafael, que ha levantado la mano, no sé si andas por ahí. Sí, por supuesto, un buen día, un saludo a todos, veo mucha gente, me parece espectacular. También con mis amigos de la UTN, que teníamos una semana bastante complicada, y también voy a estar complicado, pero lo voy a estar siguiendo. Quería comentar, hacer también algunos comentarios que entiendo, bueno, algunos los había adelantado también en la reunión previa que habíamos tenido, y ahora también creo que, por lo menos lo que considero en lo que se refiere al tema de discusión. Muy bien, pareciera en este momento que no se puede hablar de la universidad sin dejar de mencionar la palabra kirchnerismo, y no se nos cae de la boca esto, o que vienen por todo, o lo que sea. Me parece que fundamentalmente en un congreso que estamos pensando, la universidad del futuro, debemos retomar directamente lo que son principios y valores que decimos que sustentamos como reformistas. Y a partir de ello generar la alternativa con la cual poder llegar a quienes entiendo, reconocemos que son los que realmente deben decidir, y ahí a mi entender está uno de los conceptos de la autonomía. Si entendemos que realmente que el poder que ejercemos quienes estamos en la representación, ya sea como consejeros directivos a consejeros superiores, ejercemos esa representación en función del poder que nos dan nuestros pares, que sean estudiantes, graduados, no docentes, o docentes, como en el caso que le tocó en su momento hacer, que hasta hace un periodo anterior. Otra cosa que observo algunas veces es que pareciera que tomamos nuevamente esta ley de educación superior como algo que es lo que hay que defender a rajatabla. Entonces pareciera que nos hemos olvidado, vuelvo a decir, ese contexto de esa ley. Resulta que esa ley, que surgió en un marco de todo lo que eran las pautas de consenso de Washington, que previo surgió todo el desprestigio que querían hacer de las universidades públicas nacionales, resulta que ahora pareciera que es una ley a la cual hay que defender o hay que rescatar. Bueno, seamos conscientes de que esa ley de ninguna manera impulsaba un modelo reformista. De hecho, que algunos de los que estaban presentes en este Zoom, directamente en este encuentro, participaban en ese momento como estudiantes, en ese momento se tocó estar como estudiantes, discutiendo esa ley de educación superior, saliendo a las calles cuando estaba directamente con estas hermosas clases públicas que se hacían en referencia a la aprobación de esta ley, y con todos los fantasmas que
traía esa ley, desde los organismos de coordinación, que tal vez hoy los estamos rescatando, hasta decir justamente la representación que le dio a los estudiantes. Porque recordemos directamente que lo que impulsamos antes como gobierno tripartito, que nos fue cayendo para que indicara esta ley que el 50% debe ser representante de los docentes. Entonces entiendo que debemos un poco también reflexionar respecto al mismo. ¿Son importantes los consejos de coordinación, los organismos de coordinación? Sí, de acuerdo que son importantes los organismos de coordinación, ya sea para hablar de la dimensión académica que puede tener la autonomía cuando estamos hablando de la oferta académica, tal vez, cuando entendemos que el ejercicio de la autonomía de la universidad puede analizar todo su contexto y toda su región para hablar de la oferta académica, como para hablar también de una dimensión que tal vez económica, cuando hablamos de la autonomía. Y me pregunto, porque acá seguramente deben haber algunos consejeros superiores. En los últimos años, algún consejero, tal vez digo, mirando mi propia universidad, los consejeros superiores tienen la posibilidad de ver la ejecución presupuestaria de cada una de las universidades, ya sea a fin de año, cuando directamente debería estar informar sobre la ejecución presupuestaria, o a principio de año, cuando desaprobamos directamente la distribución de presupuestos, lo hacemos siguiendo directamente, tal vez en una tabla, lo común. ¿Realmente ejercemos esa autonomía o ese cogobierno en la parte desde nuestros cuerpos colegiados? Me parece que eso es algo que es pendiente, me parece, por lo menos. O me parece como cuando teníamos antes un detalle de cómo eran las transferencias de dinero, digamos así, a las universidades, y que podríamos hacer preguntas al respecto o poder hacer ese seguimiento. Que ahora no está, es cierto, no estuvo en el gobierno anterior y ahora tampoco está, solamente queda agregado o solamente queda disponible para quienes tienen la responsabilidad ejecutiva de administrar la universidad. Y también otro aspecto que creo es el tema de, bueno, reflexionemos acerca de la democracia o del poder, en definitiva. Porque si no, pareciera que estamos sacando nuestra responsabilidad y transfiriéndosela al adversario político. Y creo que nosotros estamos acá para hacer política. Y creo que somos directamente, reconocemos a la política como herramienta. Entonces, nuestro accionar no puede utilizar el mismo discurso de la antipolítica. Es decir, que todos son todos iguales, no, señor, creo que la política como herramienta de transformación, reconocemos una serie de principios y valores y en función de eso proponemos a quién, a nuestros pares, a ver si podemos llegar con un discurso político de forma tal que nos reconozcamos o los directamente se transformen en votos en distintas elecciones. Porque si no pasa eso, si no estamos a cuestionar eso, cómo trabajan los otros, qué es lo que hacen los otros muchachos, creo que en la propuesta, la identidad, ya sea partidaria fundamentalmente, y ahí sí, creo que la identidad partidaria es algo que debemos rescatar, tanto de la Unión Cívica Radical, que tiene una historia muy rica, y con todos sus grandes referentes, porque tenemos como referentes a personas importantes, y a veces tenemos a personas que no son tan importantes y que han pasado al olvido cuando su acción dentro del partido no ha sido la mejor. Entonces en esto creo que también debemos recuperar lo que es la historia de la Unión Cívica Radical para plantearnos desde allí, con todos sus principios, en la propuesta que pueda llegar a convencer, por decir de alguna manera, a mostrar directamente a nuestros pares que nuestro discurso político es distinto, que tenemos propuestas que son alternativas. Y que no solamente en el discurso se plantea por la contraria o la negativa del otro. No, señores, creo que el reformismo tiene directamente una riqueza importante y que tiene que ser a partir de así. Y entonces, vamos directamente también a cosas que podemos decir que tenemos pendientes. Solamente nombré, por ejemplo, aspectos que hacen referencia a la autonomía y que donde debemos realmente tal vez
trabajar un poco más. Y no solamente planteando directamente que la defensa de la autonomía es el tema de la distribución discrecional de los fondos. Para eso tenemos otras personas. Y para eso creo que debemos diferenciar, a mi entender, disculpen, lo que es la responsabilidad de nuestros legisladores de lo que es la responsabilidad del partido. Y como así también la responsabilidad que tienen los consejeros de la responsabilidad que tienen las agrupaciones, pero reconociendo a que haya agrupaciones políticas, reconociendo que haya adversarios políticos, reconociendo que ese el debate es en donde el debate es el que puede llegar a dividir, que voten o no voten a una propuesta reformista, o que voten o no voten a una propuesta que pueda ser enarbolada desde la Unión Cívica Radical, no de los funcionarios. En el encuentro anterior que hablamos con Mariana y otros más decían, pareciera, y acá me pongo yo como ejemplo, transité directamente en la militancia de la Franja Morada en los años 80, fui consejero superior estudiantil como Franja Morada, en los años del 92 al 94, me tocó discutir esta ley de difusión, que Juan Carlos del Bello, cuando se cansó de mantenerlos ahí entreteniéndonos, la mandó al Congreso y la sacó sin ningún problema. Y después, y hasta hace poco, fui consejero superior por el claustro docente. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Yo con mis 58 años, tal vez, no puedo estar tal vez diciéndole a los jóvenes, qué cosas es lo que hay que hacer, o cómo se debe hacer, o cómo puedo justificar ahora en mi cargo que yo soy, en este momento secretario general, decir lo que habría que hacer o justificar las cosas como se están haciendo. No, señores, yo creo que son los jóvenes con la misma rebeldía de los 18 y que se expresó en distintos lugares del mundo, por ejemplo, si queremos decir, son los que tienen que interpelarlos a nosotros, a mí, como secretario, digamos así, o a cualquiera de los funcionarios que pueden estar presentes respecto de lo que entendemos que debe pasar en la universidad del futuro. Y no al revés, no que digamos nosotros a los jóvenes qué deberían hacer. Nosotros, lo que el mejor aporte creo que podemos hacer, a mi entender, ¿sabes? Es decir, qué cosa hicimos mal, qué cosa nos equivocamos, qué cosa hicimos para que perdiéramos la universidad. Y pongo como ejemplo mi universidad. Perdimos la universidad en el año 1993. En todos esos años no la hemos tenido, no la hemos manejado. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A los demás? ¿O tendríamos que repensar de qué manera hemos trabajado para no haber podido recuperar en todos estos años una universidad como la Universidad Tecnológica? Entonces creo que la reflexión pasa no solamente por las frases, el latiguillo, la culpa la tiene el otro, sino replantearnos en cómo repensamos la universidad a partir de los principios y no de querer adecuar los principios reformistas a los contextos de turno. Eso es por lo menos mi aporte. Muchas gracias, disculpen. Bien, gracias, Hermes. Hugo, no sé, estabas por ahí, que pediste hacer algún aporte. Hola, Emil. Sí, en primer lugar, es algo muy cortito. El espíritu de estas reuniones es que quienes debatan sean los integrantes de la región. Pero bueno, no quería dejar de, en primer lugar, felicitarlos a ustedes por el laburo y celebrar este espacio de encuentro, destacando que, bueno, hay en la región que se armó una pata que me parece que hay que fortalecer, que es la patagónica. Están acá Isabel, está Walter de Tierra del Fuego, tenemos también gente de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, y me parece que ustedes en la región Cuyo, en donde el reformismo está fuerte, en donde conducimos universidades como la de Cuyo, la de San Luis, la de Villa Mercedes, algunas sedes de la UTN, pueden servir de inspiración, de contacto, de vínculo para fortalecer la presencia del reformismo en la Patagonia y justamente mejorar el desempeño del reformismo universitario en todo el país. En segundo lugar, respecto al debate puntual que estamos dando, coincido con todo lo que se ha planteado, sobre todo en la amenaza que implica el momento concreto que estamos viviendo, ¿no? Otro gobierno kirchnerista que tiene por acto reflejo
estar en contra de una universidad con conciencia crítica, de una universidad libre, y que por lo tanto va a buscar echar mano a las viejas herramientas que utilizó antes, la asfixia presupuestaria, el atosigamiento a través de la articulación con los gremios, docentes, no docentes, la jibarización de los debates en los consejos directivos y superiores, como decía Moni, o el planteo de estos debates en las instancias de coordinación, y por supuesto que busca a través de una posición objetiva beneficiosa que tienen, que es una mayoría parlamentaria en ambas cámaras, la proposición de un debate sobre la ley de educación superior con una óptica bien diferente de lo que debería de ser la óptica del reformismo universitario. Y respecto a esto dejo una reflexión. Tenemos que ser muy conscientes del criterio de oportunidad de discutir o no discutir la ley de educación superior. ¿Esto qué tiene para dejarnos como reflexión? Si nosotros somos los que promovemos y motorizamos un debate de la ley hoy en día y la llevamos al seno del Congreso de la Nación, es muy probable que no contemos con los votos necesarios para imponer esta visión y que justamente seamos los que abrimos una caja de Pandora de la cual pueda salir después cualquier resultado que tal vez sea adverso. Por lo pronto, creo que hay que poner el esfuerzo en concentrar una visión de conjunto del radicalismo universitario como si fuera una especie de núcleo duro respecto a qué es lo que queremos de la ley. Creo que hay conciencia de que la ley de educación superior tiene que ser una ley meramente marco para que las universidades puedan funcionar en base a su autonomía. En muchos de los otros debates regionales, un concepto muy sencillo que estuvo mencionado y consensuado por todo el reformismo fue una ley que simbólicamente podríamos decir, artículo primero, seguir lo que establece el artículo 78 en el inciso correspondiente a las universidades. Las universidades deben ser autónomas y autárquicas y el Estado Nacional hará todo lo necesario para garantizar estas dos condiciones. Y artículo 2, de forma, nada más. Ese es el marco ideal para una ley de educación superior que respete la autonomía del reformismo, y estoy convencido que este espacio del Congreso hacia la Universidad del Futuro va a servir para que el radicalismo universitario consensúe esta posición a lo largo y a lo ancho del país, y que este consenso pueda ser tomado por nuestros legisladores y legisladoras nacionales a la hora de tener que debatir la ley de educación superior, sí que se lo tiene que hacer en el Congreso de la Nación. Bueno, nada más que eso, no quiero robar mucho tiempo, y nuevamente felicito a todos y todas por esta iniciativa y por este espacio de trabajo y discusión. Bien, gracias. Cami, vos te habías anotado. Hola, buen día y buen comienzo de semana para todas y todos. Bueno, estaba pensando en retomar un poco lo que habían dicho Mónica y Mariana, y me parece que, bueno, que al final el hecho de que estas dos comisiones hayan quedado juntas terminó siendo productivo, si se quiere, por la complementariedad. Bueno, lo charlábamos cuando nos organizábamos con la región y decíamos como, qué inevitable va a ser hablar de la autonomía como concepto, porque, bueno, resulta tan apasionante y al mismo tiempo está todo tan concatenado que era muy difícil de separar. Pero como para poder apuntar a lo que necesitamos de esta reunión, que era generar conclusiones concretamente sobre estos temas, pensaba en la importancia de lo que decían Mónica y lo que decía Mariana y también Hermes, ¿no? Porque Mariana nos planteó como, bueno, la importancia de pensar la universidad del futuro en base a la garantía de derechos. Habló concretamente de efectivización docente, de mayor inscriptos, de mayor cantidad de personas inscriptas, de mayor cantidad de personas egresadas. No, y eso tiene que ver con la concepción del reformismo dentro de la universidad. Y esto que decía Mónica, ¿no? Bueno, el kirchnerismo, y esto lo voy a decir con toda la responsabilidad y con todo el criterio de estar en un espacio de confianza. El kirchnerismo tiene criterios que priorizan la impunidad y que en ningún momento están pensando en el futuro, justamente porque las instituciones
son un concepto muy débil dentro del partido, de los partidos, dentro de la ideología o de la doctrina peronista. No hay una cuestión de criterio y de respeto en base a las instituciones que establezcan reglas del juego claras. Creo que lo han dejado muy claro durante este último tiempo en el gobierno actual, pero en otras gestiones también lo han dejado muy claro, lo han dejado claro en gestiones municipales, lo dejan claro en gobiernos municipales, y las universidades no están exentas de esto. Y el peronismo generalmente, y el kirchnerismo puntualmente, piensa en cuál es la mejor herramienta en el momento inmediato, y son las discusiones que tenemos en comisiones directivas de los centros de estudiantes, en comisiones o en juntas ejecutivas de la federación, en los consejos superiores, en los consejos directivos. No importa el antecedente que se siente y que el precedente que quede, no importa, suele no importar, y suele ser la discusión que tenemos, pero aunque a nosotras radicales, reformistas, en ese momento no nos siente del todo bien la decisión, suele ser para nosotros y nosotras el antecedente que queda y el principal criterio. Y no es menor, claro que no es menor, porque ahí se nota cuál es la prioridad que tenemos como reformistas, que aunque quizá eso peligre o ponga en jaque algunos de los resultados en términos numéricos o electorales que tengamos en términos inmediatos, somos lo suficientemente responsables como para pensar en cuál es el precedente que eso puede sentar para generaciones futuras, aunque no seamos nosotros o nosotras quienes estemos a cargo de gobernar o de gestionar los espacios en los que estamos actualmente. Y ese es nuestro criterio de poder, o por lo menos es el criterio de poder y de responsabilidad en el poder, que por lo menos yo como militante reformista y solamente en el claustro estudiantil, porque no es menor, porque hay mucha gente que ha podido tener este criterio claro y sostenerlo a lo largo de su trayectoria y de su carrera militante y política en la universidad. Mariana es un gran ejemplo de eso. Yo la he visto gestionar en diferentes espacios, ocupar diferentes roles dentro de la universidad. No tuve el gusto de verla como estudiante porque todavía no había nacido, pero sí me han llegado muchas anécdotas y lo sé. Y sé cómo se respetan esos criterios. Y me parece que si hay muchas personas que han podido respetarlo, no estamos exentos, y es nuestra responsabilidad. Hermes habló de responsabilidad, es el criterio que tomé, ¿no? Él habló de la responsabilidad que tenemos como partido, como agrupaciones, desde los diferentes claustros, y no es menor lo que estemos hablando de la autonomía, y que sea uno de los ejes de discusión la autonomía, cuando es tan abstracta pero tan concreta al mismo tiempo. Bueno, y es que como Franja Morada, como partido, como reformistas dentro de la universidad, tenemos la capacidad de darnos discusiones desde lo ideológico y lo pragmático al mismo tiempo. Que para nosotros lo pragmático no es una excusa para hacer y deshacer a nuestro gusto y piacere, que tiene que ver con una concepción y que tiene que ver con un horizonte con el cual nos dirigimos, y creo que eso es importante, pero no por una cuestión de fortalecernos ideológicamente, que es necesario, por supuesto, pero digo, está claro, no es por una cuestión de, voy a usar un término, y perdón si está muy fuera de lugar, pero es el término que usamos en la jerga estudiantil y militante, no es paja mental, es de lo que estamos convencidas y convencidos, y no es menor, porque somos capaces de llevar estas discusiones a ámbitos en los que se tiene que tomar decisiones, y que es un poco lo que estamos haciendo, estamos pensando en la universidad del futuro, estamos pensando cómo no nos roban la democracia desde las universidades, porque desde la Franja Morada y desde el reformismo no estamos pensando en, bueno, no hay nada en contra de los sindicatos y de las organizaciones de base, me parece que está perfecto que existan y estamos de acuerdo en que está perfecto que existan y que nos encanta fortalecerlas y que trabajamos por ello. Bueno, pero en contrapartida creemos en la extensión universitaria, en el extensionismo, y creemos fundamentalmente de que no tenemos que traer a las organizaciones de base solamente a las universidades del extensionismo y a los sindicatos a trabajar con las diferentes organizaciones gremiales que existen dentro de la universidad, lo digo como parte de la federación universitaria. Estamos convencidos y convencidas de que a la universidad tenemos que traer la gente a la universidad. Y es por eso que en su momento, cuando empezaron a generarse universidades en todos lados, dijimos, de cómo vamos a gestionar todo esto. Y está buenísimo que se abran cada vez más asentamientos universitarios, pero somos completamente conscientes de cuáles son los limitantes de eso, porque no somos mediocres y porque entendemos que somos responsables de los espacios que abrimos y de que tenemos que tener la capacidad
gestionarlos, y la capacidad de ser responsables, de que no se trata de abrir, también lo decía Mariana, de abrir carreras, ¿en base a qué? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos conduciendo? ¿Y qué derechos estamos garantizando? Y creo que esa es la principal amenaza con la que hoy nos enfrentamos. Y es ahí donde nos tenemos que poner a trabajar. Si la autonomía de las universidades peligra la democracia en nuestro país. Y peligra realmente, porque somos nosotras y nosotras quienes muchas veces desde la universidad tenemos la posibilidad, tuve la posibilidad de compartir una idea sobre este tema en la apertura del primer eje. Somos desde las universidades constructoras y constructores de lineamientos, de herramientas para la dirigencia política en el país, y es la dirigencia política quienes determinan, bueno, las universidades llegan acá, no llegan hasta acá, y creo que esa es hoy nuestra función, y creo que es ahí donde ya somos muy fuertes, y espero que en base a estos espacios que se están generando, que agradezco inmensamente a la Fundación ALEM por marcarle al partido y a la UCR que el futuro de la universidad tiene que ser una prioridad en la agenda, y es realmente muy importante, y es muy importante que desde la franja estemos pudiendo aportar a esto, y que tengamos a los diferentes claustros reunidos acá, porque a veces es difícil encontrar estos espacios, y yo realmente creo que la Fundación ALEM hizo eso, generó eso, y la verdad es que inmensa gratitud de poder vivirlo y de poder formar parte. Entonces creo que es ahí donde tenemos, y rescato esos tres conceptos, ¿no? Como la garantización de derechos, la autonomía en pos de la democracia y las responsabilidades. Creo que tenemos todo para poder hacernos acreedoras y acreedoras de la defensa de esos tres conceptos, no solamente como conceptos, sino como horizontes en base a los cuales seguir construyendo el futuro de la universidad. Gracias. Bárbaro. Perdón si me Gracias, extendí. Cami. Bueno, nos quedaría Graciela y Pablo, y con ellos vamos cerrando este primer encuentro. Recuerden que si quieren seguir participando, mañana vamos a seguir. Graciela, no sé si estás por ahí. Nuestra amiga Graciela Cusinet. Bueno, no sé si la Graciela sigue por acá. Tiene que desmutearse. A ver, que yo no las veo. Ahí está. Me gustaría hacer una reflexión sobre el concepto de autonomía dentro de lo que es el reformismo. Creo que los principios del reformismo creo que siguen más vigentes que nunca, a pesar de que tienen más de 100 años, pero sin duda que sería importante que también diéramos una discusión para profundizar el concepto, para analizar sus ventajas y sus posibles peligros. Bueno, antes que nada quiero decir que sin duda el peronismo siempre fue antirreformista. Y fue antirreformista porque ellos consideraban que la autonomía justamente era una forma de encerrar la universidad en sí misma y romper los vínculos con el pueblo, con los intereses nacionales. En realidad la idea de autonomía fue justamente permitir o reconocer la autonomía relativa de lo académico y de lo científico por sobre lo político partidario coyuntural. Y creo que eso lo tenemos que defender. Nuestra ley 1420 también tiene ese concepto. En Mendoza tenemos la Dirección General de Escuelas. El director general de escuela debe ser nombrado por el Senado, aprobado por el Senado, dura 6 años, es decir, que tiene un periodo diferente al del gobernador. Justamente la idea era sacar la educación, ¿no?, de las disputas coyunturales partidarias. Y a mí me parece que ese concepto sigue siendo absolutamente válido, pero me parece que a partir de esta grieta que se ha ido profundizando cada vez más, estamos perdiendo esta idea de autonomía.
no solamente los peligros no son solamente de los gobiernos de turno, sino de la propia lógica política de la universidad. Y les voy a dar 2 ejemplos nada más. Es preferible tener muchas dedicaciones simples a dedicaciones exclusivas, porque las dedicaciones simples son más votos, son 4 votos por 1, y eso muchas veces, yo he sido decana y vicedecana, y muchas veces estamos teniendo en cuenta estos conceptos que van más allá de lo que tiene que ver con la excelencia académica. Vemos que cada vez se hace más difícil separar, ¿no es cierto?, lo académico de lo estrictamente político partidario. Y vuelvo a insistir, yo creo que la universidad, la autonomía no es el aislamiento de la universidad, todo lo contrario. Creo que la reforma fue un movimiento profundamente social y político. El otro peligro que veo también con respecto al peronismo y la universidad es la profunda desconfianza del peronismo con la clase media. Y sabemos que la mayoría de los que formamos parte de la universidad pertenecemos a la clase media. La clase media siempre ha sido despreciada por el peronismo, somos los gorilas, etcétera, etcétera. Yo creo que la clase media es una clase popular, forma parte, diríamos, del amplio conjunto del pueblo, y con sus propias reivindicaciones, sus propios objetivos, pero sin duda no son objetivos antipopulares, y mucho menos antidemocráticos, pero tengo miedo con respecto a las posibilidades de que en la medida que este gobierno pretenda, como ya lo han dicho varios, modificar o elaborar una ley de educación superior, estos prejuicios o estos antagonismos o estas diferencias profundas que tenemos con respecto a qué es la universidad. No nos olvidemos lo que fue la universidad durante los 2 primeros gobiernos peronistas, estuvo ocupado por la derecha clerical. Lo mismo pasó en el año 75, yo misma fui una cesanteada, a mí me cesanteó el peronismo. Después me expulsó el gobierno militar porque era alumna, me había inscrito en una carrera, o sea que por todos lados, pero yo no olvido que el peronismo me echó de la universidad. Así que nos echó a muchos. Entonces, creo que tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, tenemos que repensar qué entendemos por autonomía, me parece que es importante, y bueno, y seguir con estos espacios de discusión, porque creo que la universidad se ha ido quedando bastante atrasada con respecto a los cambios enormes, profundos, vertiginosos y dramáticos que la sociedad está teniendo. Y nosotros tendríamos que estar atentos para que no nos sorprenda la agenda. Nosotros tendríamos que generar, como decía Camila, somos nosotros los que tenemos que generar la agenda. Que no nos caiga la agenda de sorpresa y nos encuentre inadvertidos y sin un proyecto superador. Eso quería decir. Bien, buenísimo. Pablo, ¿vas por ahí? Sí, yo voy a retomar un poco lo que decía, o lo que trató de decir Andrés Lombardi al principio, pero que no se ofendan, los que me conocen ya saben cómo soy sumamente autocrítico respecto de lo que hemos venido haciendo y lo que hemos hecho durante los últimos años. A mí me parece, y lo decía desde el principio de estas discusiones, que la discusión de la Universidad del Futuro, como le hemos puesto, y que tiene como correlato la probable discusión de una nueva ley de educación superior, es una discusión de poder. Y en esa discusión de poder no podemos no entender cómo ha devenido la historia en lo reciente, donde el kirchnerismo nos ha desplazado de un espacio ideológico con un relato, y para muchos, en la opinión pública, el radicalismo, hemos pasado a ser parte de lo que hoy conforma la derecha o la centro-derecha argentina.
Esto ha sucedido dentro de la opinión pública y hay un lugar de resistencia donde esto no debe pasar, y que es la universidad. En el mayor momento de poder del menemismo, nosotros supimos resistir a un proyecto de ley mucho más duro del que terminó saliendo, e incluso pudimos imponer dentro de la Constitución Nacional el rango constitucional de la autonomía universitaria. Entonces creo que el poder que tenemos dentro de las universidades, la capacidad de lucha que tenemos dentro de las universidades, tiene una historia muy interesante, y es sobre la que tenemos que basar la lucha que viene. Pero tenemos que basar la lucha que viene rediscutiendo cada una de las cuestiones que alguna vez nos hicieron fuertes en la universidad como movimiento reformista. En ese sentido, creo que hay dos cuestiones que decía Petty al principio, sobre las que tenemos que hacer eje, y tienen que ver con la transparencia y tienen que ver con la eficiencia. Y cuando hablo de eficiencia, a pesar de venir de una facultad de ciencias económicas, no me refiero a la eficiencia económica. Me refiero a la eficiencia y cada uno de los aspectos que debe producir la universidad. Y doy como ejemplo algo que probablemente va a doler, pero si en los 90 un rector de la universidad hubiera puesto una efectivización por paritaria, mi primer propuesta hubiera sido tomar el predio universitario. Porque cuestiones como esas son absolutamente contrarias a las que yo siempre he pensado y a las que el movimiento reformista ha sostenido desde el principio. No podemos obviar que es necesario, para tener una universidad reformista, para que tenga sentido, porque la reforma es sistémica. No existe autonomía universitaria si no existen concursos docentes, no existe autonomía universitaria si no existe gratuidad de la enseñanza, no existe autonomía universitaria si la sociedad y la universidad no pueden conformar una sola cosa que ayude a toda la comunidad. Entonces, pensar cosas como estas, pensar cosas como reivindicar nuevamente la necesidad absoluta de que cada docente ingrese a una cátedra por concurso, reivindicar que haya periodicidad de cátedra, reivindicar que no hayan ingresos con cupo, son cuestiones que nos tenemos que plantear para hacer realmente verdadera la defensa de la autonomía universitaria. Lo demás son discursos. Ahora, ¿quiénes tienen que hacer esto? ¿Quiénes están en mejor posición para hacer esto? Y yo creo que como están dadas las cosas, en un marco de excesivo, como decía Petty, que es una palabra que he acuñado, de excesivo docentrismo, es decir, que la discusión de la educación es prioritaria en el claustro docente, es una falacia. La discusión de la universidad del futuro es una prioridad en el claustro estudiantil, porque son ellos los que han resistido siempre. Somos nosotros, cuando fuimos estudiantes, los que hacíamos las marchas que resistieron el embate del menemismo a la universidad pública. Somos nosotros los que logramos en algún momento desplazar a un ministro de Educación con una ley terrible para la universidad argentina. Y somos nosotros como estudiantes. Me parece que la centralidad en esta discusión la deben tener los estudiantes. Quienes van a refrescar lo que es la reforma, quienes van a traer nuevas ideas para una nueva reforma, son los estudiantes. Bueno, ese es el aporte que quería hacer. Bien, bueno, muchas gracias a todas y a todos por participar. Creo que cumplimos el objetivo que había puesto Mariana, que es muy organizada, de que durara 1 hora. Así que nos hemos pasado por muy poquito. Bueno, nosotros vamos a estar haciendo una síntesis de lo que hemos charlado hoy sobre autonomía y las tensiones, las amenazas, y sobre el tema del sistema universitario. Creo que han habido aportes muy valederos y muy importantes. Y recuerden que mañana seguimos a las 4 y a las 6 de la tarde con los otros 4 subejes.
están más que invitados a participar, los vamos a estar esperando y tratemos de contribuir con la difusión de estas actividades que siguen mañana. Después tenemos el subeje 2 y el subeje 3 que lo van a coordinar compañeros y compañeras de las universidades de San Luis y de Patagonia Austral. Así que bueno, tenemos por delante varias instancias de discusión. Emi, si me permitís decir algo, dale, obvio. La verdad que yo siento que se cumplió el objetivo que planteábamos con el primer análisis, porque nos planteamos no hacer conferencias a modo de exposiciones magistrales, sino de ir trabajando el tema autonomía, su implicancia, los organismos que componen el sistema universitario. Vuelvo a agradecer a la Fundación Alén y a Mónica, Mario y a Emilio por habernos acompañado. Y como dijo Cami, yo estoy tan feliz de que nos podamos dar esta discusión entre tantos claustros y universidades, entre correligionarios desde la Patagonia hasta nuestra querida región Cuyo, que nos une la cordillera de los Andes. Y la verdad que para mí darme este espacio de encuentro y escuchar esta profundización del debate ha sido sumamente enriquecedor. Así que bueno, ahora vamos a sistematizar cuestiones y nos estaremos encontrando mañana. Me parece que han salido conclusiones ideológicamente clarísimas en la mañana para escribirlas. Bien. Muchas bueno, gracias. De vuelta, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos mañana en la tarde. Adiós, que tengan buena semana. Nos vemos mañana. Chao, chao.